Muy buenos días a todos. Mi nombre es Neido Hidalgo y a nombre del Concitec le damos la bienvenida a una nueva charla en el auditorio de la Feria Perú Conciencia. En esta oportunidad tenemos la charla titulada ¿Cómo la ciencia puede ayudar a prevenir desastres?, a cargo de Dani Escipión. Dani Escipión recibió su PhD en Ingeniería Eléctrica y Computación de la Universidad de Oklahoma en 2011 y realizó su postdoctorado en la École Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Suiza, trabajando con radares meteorológicos. En el 2013 retorna al Instituto Geofísico del Perú como investigador científico y a partir del 2018 asume la dirección científica del IGP. En esta oportunidad, esta charla es presentada por el Instituto Geofísico del Perú. Dani, muy buenos días. El auditorio es tuyo. Muchas gracias, Neudo. Buenos días a todos. A ver, comparto rápidamente para empezar. Como decía Neudo, la charla se titula ¿Cómo la ciencia puede ayudar a predecir los desastres? Y si empezamos a hablar de ciencia y empezamos a pensar en qué significan los desastres o qué son los desastres, vayamos a enfocarnos solamente en una parte de desastres, que son los desastres de origen natural. Y aquí es donde tenemos, por ejemplo, que estos desastres son causados por ciertos fenómenos naturales. O sea, es algo que debe existir porque es propio de la naturaleza. Tenemos entre ellos el estudio del fenómeno del Niño, ¿no es cierto? El FEN. Tenemos que estos fenómenos, cuando ocurren en la costa norte, pues producen muchas lluvias, se producen huaicos, se producen desbordes de los ríos, y además pueden causar daños a las estructuras, como las puentes, las casas, ¿no es cierto? Eso ya, el último que tuvimos fue en el 2017, el último fenómeno del Niño costero. También tenemos otros fenómenos de origen natural, que son los sismos, ¿no? Y el Perú es un país altamente sísmico. ¿Y qué ocasionan? Daños a viviendas, las pérdidas de vidas humanas, y si es que el sismo ocurre en el mar, o tiene su epicentro en el mar, pues podría ocasionar tsunamis. Otro tema que no se conoce mucho, pero aquí en el Perú también tenemos erupciones volcánicas, ¿no? Y estas ocurren básicamente en el sur del Perú y tenemos actualmente 16 volcanes activos, pero lo importante es que un volcán se considera activo si es que ha tenido actividad en los últimos 500 años, ¿no? Sin embargo, actualmente tenemos dos volcanes en erupción, bueno, que han estado en erupción en los últimos 2 años, ¿no? El volcán Sabancaya y el volcán Ubilas. Entonces, ¿cómo desde el IGP podemos ayudar a reducir estos desastres de origen natural, ¿no? Cómo la ciencia nos va a ayudar a prevenirlo. Y la mejor manera que tenemos que tener es que tenemos que estudiarlos, tenemos que saber cómo funcionan y qué ocasiona que se produzca, por ejemplo, un sismo. Entonces, los sismos, por ejemplo, ocurren debido al movimiento de las placas. La Tierra está en constante movimiento y las placas se mueven. En nuestro caso muy particular, tenemos que la placa de Nazca se mueve en dirección a la placa sudamericana. Entonces esta placa se va desplazando y se va introduciendo dentro de la placa sudamericana, ¿no? Y eso genera una fricción, ¿no? Y esa fricción, esa energía que se va acumulando en algún momento tiene que liberarse. Y al liberarse la energía es que ocurren estos sismos. Sin embargo, los sismos, este movimiento de placas también genera que si se introduce la placa mucho más por debajo y podría llegar hasta la zona donde ocurre el magma, también lo mismo que genera nuestra cordillera de los Andes, genera que se produzcan o que nazcan los volcanes en la zona sur del Perú. Entonces, tenemos que estudiarlos. ¿Y cómo se estudian estos sismos? Para empezar, tenemos que tener instrumentación a nivel nacional. Entonces, desde el IGP tenemos una red sísmica nacional, que es la fuente oficial del Estado peruano. Entonces, mediante esta red sísmica nacional, nosotros enviamos la información a un centro de procesamiento, que es el Centro Sismológico Nacional, o más conocido para nosotros como el CENSIS, ¿no? Es la fuente oficial de la información sísmica. Entonces, esta red sísmica nacional se encuentra distribuida, así como ustedes ven en el mapa del Perú, se encuentra distribuido
a lo largo y ancho del territorio nacional. Tenemos estaciones acelerométricas, tenemos aceleraciones sísmicas, tenemos estaciones de GPS, así como el GPS que tenemos en nuestro celular, ¿no? Usamos el Waze para que nos lleve de un lado al otro. También tenemos estas estaciones GPS que nos ayuda a saber cuánto se está desplazando esta placa, ¿no? Lo mencionaba, una placa se mueve sobre la otra, pero ¿con qué velocidad se mueve? ¿Cómo podemos saber esa cantidad? Lo podemos medir a través de GPS, con lo cual recibimos la información del satélite, pero eso nos brinda cierta información para los estudios. Entonces, con toda esta instrumentación instalada a nivel nacional, podemos saber, por ejemplo, dónde ocurriría el siguiente sismo, ¿no? Entonces decíamos, la placa de Nazca se mueve dentro de la placa sudamericana y estas flechitas que observamos aquí, pues esa información es la que nos brinda los GPS. Con el GPS sabemos cuánto se está desplazando, en qué dirección se mueve la placa, ¿no? Y por ejemplo, sabemos que se mueven alrededor de 6 centímetros por año. Ese es un hecho bastante importante. Lo segundo que debemos de saber es que un sismo, lo más probable que ocurra, o sea, donde ocurrió un sismo en el pasado, lo más probable es que ocurra otro sismo, ¿no es cierto? Entonces, los sismos son fenómenos recurrentes. Donde se rompió una vez, probablemente se vuelva a romper otra vez. Entonces, los últimos sismos que se encuentran marcados aquí en rojo, ¿no es cierto? El último sismo, por ejemplo, frente a Lima, ha sido en 1974, con una magnitud de 8, ¿no? El sismo que fue casi en Huaraz, ¿no? Hubo otro gran terremoto en 1746 que tuvo una magnitud de 8.6. Y lo que más recordarán probablemente los que viven en la parte central del Perú, fue el sismo que ocurrió en Pisco, ¿no es cierto? Que tuvo una magnitud de 8, ¿no? Entonces, estas zonas que se encuentran marcadas en rojo son las zonas de máximo acoplamiento, donde se está acumulando toda la energía y donde es más probable que ocurra un próximo sismo, ¿no? Y yo les decía de que podemos estudiarlo mediante GPS. Esto es una estación GPS instalada y tenemos varias, ¿no es cierto? Vamos instalándola en distintas partes para saber exactamente con cuánto se está desplazando, dónde se está acumulando la energía. Entonces, lo primero que tenemos que saber es dónde se encuentra la mayor zona de acoplamiento. Tenemos que hacer estudios, tenemos que hacer investigaciones. Esta es una publicación científica del doctor Villegas, del IGP, donde analizando estos desplazamientos y analizando dónde están estas zonas de fricción, es que ha determinado que esta zona frente a Lima, frente a Nazca y frente a Tacna son las zonas de mayor acumulación. Las zonas frente al norte del Perú son bastante leves, no hay una zona de acoplamiento bastante fuerte. El último sismo, por ejemplo, que ocurrió casi frente a Piura, ha sido en 1960 con una magnitud de 7.6. Entonces, lo que se espera es que el próximo sismo ocurra frente a la ciudad de Lima y, según los estudios, se espera que tenga una magnitud mayor a 8. Así que yo creo que eso es un hecho bastante importante y nos llama a nosotros como ciudadanos a estar preparados. No por nada, nuestra institución de defensa civil nos dice siempre que tenemos que tener nuestra mochila en caso de emergencia, que identifiquemos cuáles son las zonas seguras en nuestra vivienda, hacemos simulacros también en los colegios, porque esta información viene de primera mano, se sabe de manera científica, entonces nuestra institución de defensa civil tiene que ayudarnos a prevenir el siguiente desastre. Por ello que tenemos que tener construcciones que nos permitan que soporten el siguiente sismo. Tratemos de construir no de manera rudimentaria, tratemos de que sea siguiendo los protocolos de construcción, la norma de construcción 030, donde dice dónde deben ir las columnas. Esa información es bastante importante para evitar esto. Otra cosa que es importante que podamos conocer es que el Instituto Geofísico del Perú tiene a su cargo el Centro Sismológico Nacional. Aquí, como yo les mencionaba, es aquí donde se procesa toda la información que llega de esta red sísmica nacional. Entonces, se procesa el sismo y se le alerta ¿a quién?
primero a Defensa Civil e INDECI para que tomen las acciones de ayuda y de apoyo a la población. Y se informa además a la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, que ellos son los responsables de emitir la alerta en caso ocurra un tsunami. Si ustedes lo siguen en las redes sociales, van a poder encontrarnos al IGP y al DHN en Twitter, en Facebook. Ellos cuando ocurre un sismo mandan una alerta que sí puede o no puede ocurrir un tsunami en el territorio peruano. Entonces, el IGP tiene por mandato procesar esta información sísmica y dar la información correcta de los parámetros sísmicos con unos 3 minutos de retraso. Entonces, una vez que ocurre el sismo, con 3 minutos le avisamos a la Dirección Nacional de Hidrografía para que dé su alerta de tsunami. Los tsunamis no ocurren de manera instantánea. Sin embargo, también se hacen evacuaciones, por ejemplo, las ciudades que están pegadas a la costa, para que busquen las zonas alejadas, para evitar los daños por tsunamis. Y también se está analizando estas evacuaciones de manera vertical, ¿no? Donde uno sube al edificio para evitar de que las olas, cuando vengan las olas, pues nos afecten, ¿no? Y podamos morir ahogados. Ustedes pueden encontrar la información que tiene el IGP. Tenemos un aplicativo que se llama Sismos Perú, donde van a recibir la información sísmica nacional. Se encuentra disponible en el App Store y se encuentra también disponible en Google Play. Entonces, si conocemos nuestro mapa sísmico, por ejemplo, este es el mapa sísmico actualizado al 2017. Todos estos sismos de aquí ocurren más pegados a la superficie. Como vemos, una placa se va metiendo bajo la otra, entonces la zona de fricción es más superior cuando estemos en la costa, y los sismos van a ser de mayor profundidad conforme vayamos entrando en el continente. Por estos sismos de color verde son sismos un poco más profundos. Y esa información se puede encontrar también en nuestra página web, que se encuentra disponible, que se llama ultimosismos.igp.gov.p. Ahí podemos encontrar la hora, la fecha, la magnitud y la profundidad y la intensidad del sismo. También vamos a poder encontrar, por ejemplo, un mapa de intensidades teóricas, donde nos dice dónde se sintió con mayor o menor fuerza el sismo, ¿no? Ahora, si vamos con esta primera información, ¿qué pasa si ocurre un sismo? El IGP recién va a dar la información unos 3 o 4 minutos posterior a la ocurrencia de este sismo. Sin embargo, el IGP actualmente se encuentra trabajando en la implementación de un sistema de alerta sísmica peruano, que se llama el SASP. No, este proyecto, ¿no?, que ya está en plena implementación, empezamos el año pasado, lo estamos trabajando de la mano con INDECI, ¿no?, porque es un proyecto que va a brindar una alerta y tiene que ayudar a la población, donde vamos a instalar estaciones sísmicas a lo largo de toda la costa peruana, ¿no? Por ejemplo, nuestro primer prototipo fue instalar una estación, un acelerómetro, en la isla Hormigas, que está un poco más lejos de la isla San Lorenzo, aquí en la costa central. Entonces, si el epicentro ocurriera mucho más allá de la isla Hormigas, pues la isla Hormigas tendría la información rápidamente y le envía la información vía microondas o vía una repetidora y al centro de procesamiento, y ese automáticamente tendría que sonar las alarmas para que la gente tenga esos pequeños minutos o segundos para que pueda para ponerse a buen recaudo, ¿no? Si tenemos 10 segundos es muchísimo tiempo para buscar, identificar dónde son las zonas más seguras de mi casa. No voy a tratar de bajar la escalera 5 pisos, ¿no? Porque en Diego simplemente es para que busquemos el sitio adecuado en nuestro hogar, o en nuestro colegio, o en nuestro centro de labores, para que podamos ponernos a recaudo, y cada segundo cuenta para salvar las vidas. Y esa información es muy importante. ¿Cómo funciona más o menos? Es bien sencillo. Digamos que el sismo tiene 2 ondas. Tenemos la onda P, la onda primaria, y la S, la onda secundaria. La onda P
se traslada muchísimo más rápido. Y nuestra idea es que podamos detectar cuando ocurre el sismo en la primera estación acelerométrica que tengamos instalada, y esa, con este corto tiempo de procesamiento, estamos hablando de que vamos a procesar señales en un aproximadamente de 3 segundos. Y con esa información podemos avisar a la población, de tal manera que cuando llegue la onda S, que es la onda más fuerte, que se mueve más lento, esa es la que genera todo el sacudimiento. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, en este caso, acá, ¿no? De aquí a aquí son 10 segundos. Pero conforme nos encontramos más lejos del epicentro, por ejemplo, en este caso de aquí, ¿no? Acá detecta la señal y luego de unos 10, 20, 30, 25 segundos, recién llega el sacudimiento. ¿Se imaginan que hubieras tenido este sistema instalado cuando ocurrió el sismo, por ejemplo, en Pisco? El sismo ocurrió en Pisco con una magnitud de 8, ¿no es cierto? Si hubiéramos tenido este sistema instalado, hubiéramos tenido la alerta acá sonando en la ciudad de Lima, por ejemplo, y hubiéramos tenido unos 10 a 15 segundos para ponernos a buen recaudo antes de que llegara la segunda onda, la onda S, que es la que generó todo el movimiento, ¿no es cierto? Entonces nos da tiempo para calmarnos y para estar preparados cuando llegue la onda. Y esto es como la investigación científica apoya a la ciencia. Este sistema no es único, en México tiene uno también, lo tenemos en Japón también, entonces no estamos descubriendo la pólvora. Este proyecto, ¿no?, está planeado para ejecución en 2 años. Los primeros 6 meses fueron la elaboración, la segunda parte ya fue la elaboración de las especificaciones técnicas, y actualmente nos encontramos en esta tercera etapa, donde vamos a empezar la instalación en las regiones de Ica, Lima y Ancash. Sin embargo, por temas de pandemia, pues esta ejecución se ha demorado un poco porque ha sido bien difícil que nuestro personal salga a campo, especialmente cuando hemos estado en cuarentena, ¿no? Como les decía, 103 estaciones acelerométricas a lo largo de toda la costa del Perú, en todos los departamentos. Tenemos centros de procesamiento en cada una de las regiones, ¿no? Y esta información, una vez que se tenga en estos centros de procesamiento, se le pasará la información al Instituto Nacional de Defensa Civil, quien le corresponde llevar las alertas, las sirenas, para que la población se ponga a buen recaudo. Y también es importante que tengamos una capacitación, porque sin capacitación y si no sabemos qué es lo que está sonando, qué es lo que yo tengo que hacer, pues de nada sirve tener un sistema si no tenemos la educación adecuada. Otro tema importante, por ejemplo, es lo que yo les contaba, ¿no? Tenemos instalado también en la isla San Lorenzo, tenemos una estación repetidora, tenemos aquí en la isla Hormigas, y así es como todas las estaciones se vienen interconectando. Nuestra primera estación ya fue instalada, fue aquí en el Morro, la llamamos, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Esta estación es la primera instalada aquí en la costa. Estamos haciendo convenios con los gobiernos regionales y los gobiernos locales para instalar no solamente las estaciones acelerométricas, así como se ve aquí, que tenemos un panel solar de alimentación y unas señales de comunicación, sino que también con los gobiernos y con INDECI en los gobiernos regionales para poder instalar estos centros de procesamiento, ¿no? Entonces, esos son sismos. Si vamos al siguiente peligro, vamos a los volcanes. Nuevamente tenemos que tener una red de monitoreo vulcanológico. Les decía, el IGP monitorea 12 de los 16 volcanes activos. ¿Cómo se hace? De manera constante. Tenemos más de 80 instrumentos instalados, entre sismómetros, inclinómetros, GPS también, porque es importante saber cómo se va deformando el volcán. Hemos volado drones sobre los volcanes, tenemos cámaras de videos, tenemos cámaras térmicas, sensores de infrasonido. Toda esta información, además la información satelital, es de suma importancia para realizar el monitoreo vulcanológico. A diferencia de la parte sísmica, los volcanes se pueden predecir con mayor anticipación, ¿no? Podemos saber, por ejemplo, de que cuándo va a ocurrir una explosión del volcán, ¿no?
con unas 2 o 3 semanas ya se empiezan a detectar mayor actividad del, dentro del cráter del volcán, en el conducto donde se encuentra el magma, cuando se empieza antes de la erupción, ¿no? De esta expulsión de gases, por ejemplo, que vemos en esta imagen, ya se puede sentir cómo se va quebrando por dentro y esa información nos ayuda a saber cómo va cambiando la actividad del volcán, ¿no? Este es un video de un proyecto que tuvimos con Innovate Perú, en el cual desarrollamos drones para volar sobre el volcán, ¿no? Y la idea era tener, con cámaras infrarrojas, cámaras de video, poder determinar cuál es la estructura del cráter del volcán, y eso es lo que se trató en este proyecto que culminó en el 2018, o 2019, perdón. Pero nosotros también tenemos en el IGP el Centro Vulcanológico Nacional, que se llama el CENVUL, ¿no? Entonces el CENVUL nos brinda información oficial sobre la actividad volcánica en el Perú y nos alerta de posibles erupciones volcánicas. Y tenemos nuestro centro instalado en Arequipa, ¿no? Donde nos encontramos, no solamente hemos instalado todos los sensores alrededor de los 12 volcanes que nos encontramos monitoreando actualmente, sino nos encontramos construyendo una nueva sede con una vista hacia los volcanes que nos permite un monitoreo y una vista privilegiada de la actividad en el sur del Perú. Como les decía, también este CENVUL tiene su aplicativo, se llama Volcanes Perú, lo pueden encontrar nuevamente en Google Play y en el App Store. Y aquí no solamente emitimos reportes vulcanológicos de los 12 volcanes, también brindamos alerta de expulsión de cenizas, porque el principal problema con los volcanes no es que nuestros volcanes van a botar lava roja, porque eso es más raro, ¿no? Nuestros volcanes son del tipo piroclástico, es mucho más denso, sin embargo, que llega a mucho más altas temperaturas. Sin embargo, en esa explosión que vimos, ¿no? Lo que ocurre es que se emite cenizas, y esa ceniza es muy, muy dañina para la vista y para las vías respiratorias. Es por ello que se tiene que alertar a la población. Incluso en la última crisis eruptiva del volcán Ubinas, que ocurrió el año pasado, que fue muy corta esa actividad eruptiva, empezó en julio y terminó como en octubre. El volcán pasó de alerta amarilla a alerta naranja en menos de una semana, ¿no? El único volcán que se encuentra totalmente en alerta naranja en actividad de erupción es el volcán, es el volcán Sabancaya, ¿no? Entonces, además de la alerta de ceniza, los reportes vulcanológicos, también brindamos alerta de lahares. Y un lahar es como un huaico, pero de origen vulcanológico. Quiere decir que se ha acumulado la ceniza, ha habido estas erupciones, se acumula la ceniza en las faldas del volcán, y luego viene la lluvia. Entonces esa lluvia se empieza a acumular y se produce este desprendimiento que produce como barro, como lodo, como cenizas, todo esto arrastrado hacia donde se encuentran las poblaciones. Entonces, esta información que brinda el IGP a través del CENVUL también nos ayuda a prevenir estos desastres que pueden ocurrir por un fenómeno vulcanológico, ¿no? Y como les comentaba, pues nos encontramos construyendo este nuevo observatorio geofísico y vulcanológico del sur. Se espera que esté concluido ya para probablemente en el segundo trimestre del próximo año. Es una obra emblemática del Bicentenario, ¿no? Entonces, así como tenemos los sismos, tenemos los volcanes, ¿se imaginan ahora que nos encontremos en un huaico? ¿Ustedes imaginaban que un huaico podía ser así de fuerte, así de grande, así de potente? Miren la cantidad de barro y lodo que lleva. Esta es una imagen, esto lo grabé yo. Esto es en Guaycoloro, a 20 kilómetros al este de la ciudad de Lima, el 31 de enero del 2017. Estamos en pleno fenómeno del Niño Costero, empiezan las lluvias en el norte del Perú, pero no solamente en el norte, sino también
a lo largo de toda la costa, en las sierras, se empiezan a producir estas lluvias. Entonces, a partir de esta información, es importante alertar a la población. Entonces, el IGP tiene instalado, ¿no?, en esta quebrada de Guaycoloro y Río Seco, lo que les he mostrado era la quebrada de Guaycoloro, tenemos nosotros un sistema de monitoreo de alerta inminente de huaicos. Entonces, imaginan, tenemos las quebradas aquí, esta es la quebrada de Guaycoloro, este Guaycoloro se junta con el río Rímac y lleva este barro y lodo a través del río que llega hasta las compuertas de Sedapal. Sedapal es el servicio proveedor de agua de la ciudad de Lima, entonces Sedapal tiene que tener la información con la suficiente anticipación para que tenga tiempo de poder cerrar sus compuertas y evitar que ese barro y lodo entre a la planta de procesamiento de agua potable de la ciudad de Lima. Y aquí en Lima habitamos unos 10 millones de personas. Entonces, si aunque ocurre un huaico, es importante avisar a Sedapal y a las poblaciones cercanas definitivamente para que cuando ocurra este huaico, ¿no? Entonces, toda la zona central, toda la zona se ve afectada. Nosotros tenemos una de nuestras sedes que se llama Radio Observatorio Jicamarga, que se encuentra aquí, que tiene una posición privilegiada porque llega de la quebrada de Guaycoloro y Río Seco, y hemos instalado sensores a lo largo de ambas quebradas. Y la idea es que podamos monitorear el huaico, no solamente para que el personal que tenemos nosotros instalados en esta sede pueda evacuar a tiempo, sino que además se avise a Sedapal para que cierren las compuertas y al Centro de Operación de Emergencia Nacional con una anticipación de aproximadamente 25 minutos. Entonces, con 25 minutos podríamos saber de que se viene un huaico y que podemos cerrar las compuertas y no nos quedemos sin agua, ¿no? Como de todas maneras, como los huaicos fueron muy seguidos, pues no se pudo evitar el hecho de que se corte el agua, pero no fue un corte tan severo ni por tantos días. Yo recuerdo que fue probablemente con el niño de los tantos o del 90 y tantos, ¿no?, que fueron bastante devastadores y que no tuvimos agua en la ciudad por buen tiempo. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? ¿No? Si tenemos nuestro cauce de huaico, ¿no?, así como teníamos nuestros sensores instalados con los acelerómetros a lo largo de la costa, pues aquí tenemos sensores. Tenemos sensores de nivel mirando el huaico, ¿no es cierto? Una cámara también para ver cuándo ocurre. Tenemos nuestros paneles solares para que den energía, y la señal que tenemos detectada en un sitio se comunica con otro servidor donde nosotros mandamos las alertas, ¿no? Este sistema embebido se comunica a través de una señal de radiofrecuencia, llega a nuestro centro de procesamiento y emitimos alguna alarma a través de nuestras redes sociales, a través de las autoridades competentes, ¿no? Y es importante saber que nos encontramos también, que requiere todo de un estudio, ¿no? El hecho de saber dónde vamos a poder instalar nuestros sensores, ¿no? Responde a un estudio que se ha tenido que hacer para ver hasta dónde van a llegar los huaicos, ¿no? Aquí vemos diferentes simulaciones con diferentes caudales de agua y con niveles de transporte de sedimentos, ¿no? Un caudal de 30 metros cúbicos por segundo, un caudal bastante fuerte, con una cantidad de barro de aproximadamente por 20%, pues definitivamente genera inundación en la población de Huachipa, ¿no? Donde se desborda, se empieza a desbordar el río. Conforme vamos aumentando los niveles de caudal, vamos a ver hasta dónde podemos saber y determinar cuáles son las zonas afectadas, ¿no? Entonces, toda esta información que el IGP provee, pues viene parte de la investigación científica, de las simulaciones, de los modelos numéricos que se pueden correr, ¿no? Y finalmente, ya para terminar un poco, es importante saber que tenemos que continuar monitoreando todo para continuar haciendo la investigación científica. Y es por ello que el IGP se encuentra actualmente desarrollando el primer radar meteorológico hecho totalmente en el Perú. Ese es el radar SOFI, y SOFI significa Scanning System for Observation of Peruvian Hydrometeorological Events. Es un sistema de monitoreo de escaneo porque este radar se mueve, así hace barridos, ¿no?, de manera horizontal, de tal manera que tengamos un monitoreo completo de la zona en estudio, ¿no es cierto?
para el estudio, para la observación, para el estudio de eventos de origen hidrometeorológico. O sea, eventos que generan lluvias, que generan nieve, que generan granizo, ¿no? Entonces, este radar nos va a permitir estudiar la densidad y el volumen de las lluvias a lo largo en una extensión de terreno, ¿no? No solamente es para fines observacionales, sino para fines de investigación, para saber, por ejemplo, qué causan las lluvias, ¿no? Cómo además de saber dónde está lloviendo, sino es, ¿y qué pasó antes de que empezara la lluvia? ¿No? Este radar nos permite escanear horizontal y de manera vertical también, de tal manera que podamos tener una idea global de todo lo que ocurre en la generación de la lluvia, la precipitación, cómo se van formando las nubes. En particular con nuestro territorio peruano, que es bastante diverso y bastante accidentado por la presencia de las cordilleras de los Andes, tener una red de radares meteorológicos definitivamente ayudaría a mejorar los pronósticos realizados por Cenami, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante saber. Aquí les muestro una imagen, por ejemplo, el IGP, con el apoyo del FONDES y la Universidad de Oklahoma, trajimos un radar y lo instalamos en el verano del 2018 en el Cerro Suche, en Chosica, para ver cómo eran las lluvias en todos los valles, ¿no? Entonces aquí teníamos la cuenca del Chillón, teníamos la cuenca del Rímac y la cuenca del río Lurín, ¿no? Entonces desde este radar tenemos toda la distribución espacial de dónde ocurren las lluvias y con una alta resolución, ¿no? Por ejemplo, aquí les muestro cómo se mueve la antena del radar, qué es lo que se espera que se haga. Aún estamos desarrollando, estamos en pleno desarrollo. El radar está armado, pero sin embargo nos falta todavía probar la parte de transmisión y recepción. Nos encontramos en esos trabajos. También definitivamente el proyecto está pensado para que este año realice sus primeras pruebas, pero sin embargo, pues con temas de pandemia, todo ha sufrido ciertos retrasos. No hemos podido ir a asistir al observatorio donde se está realizando el desarrollo en el IGP, ¿no? Tenemos un área de desarrollo bastante fuerte en nuestro radioobservatorio de Jicamarca, Desarrollo e Innovación Tecnológica, donde se está desarrollando este instrumento. Sin embargo, es importante mencionar las características técnicas de lo que el IGP se encuentra desarrollando en la actualidad y cómo desde las distintas partes el Un minuto, IGP Dani. continúa haciendo ciencia para protegernos y ciencia para avanzar. Eso es lo que yo les quería contar el día de hoy, de cómo la ciencia y cómo la tecnología se apoyan una con otro para apoyar a la gestión de riesgo de desastres en el Perú. Muchas gracias, Neido. Gracias a ti, Dani, y también gracias al IGP. No ha dejado de ser esta una charla sumamente interesante, conocer que un instituto de investigación viene aplicando la ciencia y la tecnología para prevenir los desastres naturales que afectan tanto a nuestro país. Debemos estar seguros de que este instituto hace todas las investigaciones posibles para salvar al Perú de estos desastres que además de las consecuencias físicas también significan en muchos casos víctimas humanas. Así que es un gran trabajo del IGP a través tuyo, felicitarlos y gracias por estar en Perú Conciencia. Antes de terminar, por favor, quisiera mencionarles que luego de esta charla sigan conectados porque viene la charla eh, Los Pantanos de Villa, un oasis para la ciencia en Lima Metropolitana, que estará a cargo de Héctor Aponte y esta charla será presentada por la Universidad Científica del Sur. Nuevamente, gracias, Dani. Cortamos aquí la transmisión. Hasta luego. Hasta luego, gracias, Neido. Chao.